Reciban un más cordial saludo de mi parte. Como ya saben, yo soy la docente Rosa Yica Ramírez y en esta oportunidad vamos a ver el último tema del apartado en específico argumentación judicial con enfoque de género. Al respecto, en este video vamos a tratar lo referido a la aplicación del enfoque de género en la argumentación jurídica. Para iniciar con este tema que es bastante relevante, tenemos que partir de un punto muy importante desde mi perspectiva. Ese punto de partida es la argumentación con perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué me parece este punto de partida importante? Porque en realidad todo lo que concierne, por ejemplo, a temas de género, a temas de edad, de discapacidad, de interculturalidad, está dentro pues de este gran grupo referido a los derechos humanos. Y en ese sentido me parece importante partir de este punto. Por ello, debemos tener en cuenta que este enfoque va a partir de tres pretensiones que pretende cumplir, ¿no? Estas tres pretensiones, si bien son vistas desde el derecho internacional de los derechos humanos, es evidente que estas tres pretensiones se pueden extrapolar a lo que tenemos en nuestro derecho interno, ¿no? La primera pretensión es siempre en cada caso que ustedes tengan que revisar, determinar los alcances de los derechos fundamentales, ¿no? En ese sentido, cualquier caso que les pueda llegar tiene que ver cuáles son los derechos fundamentales involucrados y cuál es el alcance de esos derechos en el caso en concreto. Como segundo punto, es relevante determinar si se cumple o no con las obligaciones que tienen los estados respecto a estos derechos. En este caso, el Estado, cuando hablamos de derechos humanos y del derecho internacional de derechos humanos, estamos hablando de una responsabilidad internacional. No obstante, en nuestro país también es posible ver determinadas obligaciones a las cuales el Estado está sujeto, no de manera internacional, sino de manera nacional, ¿no? De proteger determinados derechos a todas las personas y en específico a personas de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y como tercer punto, esta argumentación con perspectiva de derechos humanos lo que busca es que en caso hay un incumplimiento de alguna de esas obligaciones, se debe determinar las medidas integrales de reparación. Si bien, nuevamente, esto lo hablamos en el marco general del derecho internacional de los derechos humanos, esto también es posible, pues, en el caso de un caso concreto en nuestro país, porque en cada uno de los casos va a ser posible determinar qué medidas integrales de reparación se pueden tomar en los casos que vayamos a ver, ¿no? Entonces, estas son las pretensiones que busca cumplir la argumentación con perspectiva de derechos humanos. Ahora bien, esta perspectiva nos brinda algo muy importante que también ya lo hemos visto, por ejemplo, en la primera clase, ¿no? Y es un componente fundamental, en este caso es considerar el contexto y las características que tiene la persona afectada que es titular del derecho, ¿no? En ese sentido, cuando nos damos cuenta de estas características, va a ser muy importante el momento de la aplicación de distintos enfoques de análisis de casos, ¿no? Como en el caso concreto, el enfoque de género. ¿Por qué va a ser importante la aplicación del enfoque de género? Porque nos va a permitir, en cuanto a las características de la persona titular del derecho, así lo sean, observar las dinámicas que existen entre las relaciones de poder que se establecen a partir de las identidades sexogenéricas de las personas y que pueden propiciar ciertas situaciones de desigualdad, ¿no? Por ello es muy relevante aplicar el enfoque de género. Y esta observancia de estas dinámicas solo es posible mediante una mirada crítica y una argumentación, como ya vimos en las clases anteriores, que no sea falaz. Es decir, una argumentación que responda no a prejuicios, sino a razones verdaderas para desarrollar un caso en concreto. No obstante, existen diferentes enfoques de análisis de casos que van a responder pues a estas particularidades de las personas. Un segundo enfoque que aquí, por ejemplo, se propone para que vaya de la par con los demás es el enfoque por edad. Este enfoque va a responder a la condición de las personas a partir de su edad, que va a observar si es que esta edad va a ser un obstáculo en la autonomía para el ejercicio de sus derechos. En estos supuestos, por ejemplo, estamos hablando de las personas niñas, niños y adolescentes y las personas adultas mayores, ¿no?
Como tercer punto, el enfoque de análisis de caso de discapacidad también es relevante, ¿no? Porque va a verificar si una disfunción física, sensorial, mental o intelectual va a impedir que una persona pueda ejercer personalmente sus derechos, ¿no? Y esta disfunción va a tener algo problemático al interactuar con el entorno, ya sea normativo, económico, jurídico o cultural, ¿no? Y como último punto, presentamos el enfoque de interculturalidad, el cual nos va a ayudar a ver si el contexto cultural en el cual una persona se desarrolla va a impedir el ejercicio de sus derechos de manera plena o en un contexto culturalmente dominante, ¿no? Por eso es importante también tener en cuenta estos enfoques. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que los enfoques que hemos mencionado, muy de la mano con el enfoque de género y la preponderancia que le hemos dado en estas sesiones, porque van a responder a las diferencias y particularidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales van a estar orientados a buscar una igualdad y evitar la discriminación, ¿no? Eso en función al principio de igualdad y no discriminación al cual nuestro país está sujeto, no solo nacionalmente, sino también internacionalmente, ¿no? Hay que tener en cuenta, y esto es muy relevante, por eso parto de la perspectiva con derechos humanos, que en una sola persona pueden coincidir diversas condiciones que puedan ponerle en una situación de vulnerabilidad o en más de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y este es el punto del enfoque de la interseccionalidad, porque en tantos seres humanos no solo vamos a ser, por ejemplo, mujeres, hombres, personas trans, ¿no? Personas no binarias, sino también vamos a ser de alguna forma personas que pertenecen a una clase social determinada, con una edad determinada, quizás con una situación de discapacidad. Y estas condiciones también, en diversos casos que podamos analizar, van a confluir y van a ser relevantes. De ahí la importancia de un enfoque múltiple, que es lo que nos proporciona el enfoque interseccional. Por eso lo pongo como algo relevante, ¿no? La implicancia de la aplicación de estos enfoques, en específico nuevamente el enfoque de género, son tres, ¿no? La primera es que nos va a permitir recurrir al marco nacional que tenemos, pero también al marco internacional que a veces se olvida en nuestro país, que va a proteger de una manera especializada a estas personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, ¿no? Asimismo, va a implementar en la argumentación del caso razones que demuestren las condiciones normativas, materiales y estructurales que van a colocar a las personas en desventaja para el pleno goce de sus derechos. Finalmente, la aplicación de estos enfoques va a acreditar la necesidad de incluir, como parte de una reparación o de medidas para el daño ocasionado en el caso concreto, la aplicación de medidas de compensación que van a permitir a la persona superar la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de este punto de partida que les he puesto, que es la argumentación con perspectiva de derechos humanos, es que yo a continuación voy a brindar una posibilidad de metodología para que ustedes apliquen. No obstante, me gustaría que primero tengamos en cuenta las cuestiones previas antes de aplicar cualquiera que sea la metodología para el análisis de género en un fenómeno legal. Como primer punto, siempre se debe tener en cuenta la desigualdad de género que existe y que ha venido sometiendo sistemática e históricamente a las personas que no pertenecen al género masculino patriarcal. Para tener en cuenta estas desigualdades y para presentar una postura y una posición crítica al respecto, es para lo cual nos sirve sobre todo nuestra primera clase, en la cual nos permite reflexionar en función a los distintos enfoques, a los distintos feminismos, cómo es que podríamos criticar la institución jurídica del derecho dentro de un modelo hegemónico patriarcal, ¿no es cierto? Entonces, para eso es muy importante las primeras clases que tuvimos, ¿no? Como segundo punto, siempre en el funcionamiento del derecho de nosotros, nosotras y nosotros como operadores del derecho, debemos responder a mandatos constitucionales e internacionales que impliquen erradicar las desigualdades, ¿no? Tenemos obligaciones nacionales con, digamos, nuestros compatriotas, pero también tenemos obligaciones internacionales que responden a tratados que hemos firmado que deberíamos cumplirlos. Entonces, ese es un segundo punto muy relevante para analizar los casos en los cuales encontramos situaciones en donde el género se encuentra inmiscuido,
¿no? Como tercer punto, es importante que todas, todes y todos tengamos una formación jurídica adecuada en todo sentido. ¿Por qué? Porque si no tenemos una reflexión teórica y una perspectiva crítica como la que hemos venido forjando en estas clases, es imposible notar la situación de desigualdad de género que va a existir en un caso concreto. Va a ser imposible determinar que existe una sociedad patriarcal en la cual nos encontramos inmersos y en ese sentido no vamos a poder ver el panorama completo. De allí la importancia de esta formación jurídica, pero también en otros aspectos, como por ejemplo la teoría del género o la argumentación jurídica propiamente, que nos hace pensar de una manera más crítica, ¿no? Y no resolver los casos simplemente por resolver, sino hacerlo teniendo en cuenta buenas razones, como lo que es la argumentación, ¿no? Como cuarto punto, es importante establecer la perspectiva de género en todo el ordenamiento jurídico. Es muy relevante tener en cuenta que nosotros ya tenemos un protocolo como Estado peruano para establecer la perspectiva de género, ¿no? En los casos a juzgar. Además, tenemos políticas públicas integrales que nos dicen que el Estado debe incorporar en todo su funcionamiento el enfoque de género. A veces es muy difícil ejecutarlo, pero como normativa y directriz ya existe. La cosa es ejecutarlo y esto, para hacer esto es que estamos viendo determinados conceptos y viendo determinados también casos en concreto en los cuales podemos aplicar esta perspectiva. Como penúltimo punto, es importante también aplicar en el análisis de casos eh, para que ello impacte en la motivación para adoptar una decisión, ¿no? Es muy importante aplicar esta perspectiva, porque si aplicamos esta perspectiva, una decisión en un caso concreto va a ser una decisión más igualitaria, ¿no? Una decisión con enfoque de género y no solo una decisión que pueda resultar inequitativa y patriarcal. Como punto último, hay que tener en cuenta, y eso es algo muy relevante, qué cosa es y qué cosa no es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente, debido a muchos movimientos que no entienden, que no están capacitados y que ni siquiera se han preocupado para estudiar al respecto, confunden ciertos presupuestos y han considerado que esta perspectiva es una ideología, ¿no? Es una ideología que supuestamente pretende homosexualizar a las personas, que pretende, digamos, que se acepten todo tipo de cosas, pero en realidad no es así. La perspectiva de género no es para, de alguna manera, transformar a alguien en otra persona, sino básicamente para lograr notar estas desigualdades existentes y en función a ello tomar decisiones desde el lado de la judicatura en este ámbito, pero desde un lado estatal muy importante, ¿no? Para evitar las desigualdades y para ser conscientes de la sociedad en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones previas, me parece relevante plantear la metodología que el día de hoy yo les traigo. Cabe precisar que no existe una única metodología para el análisis del fenómeno legal, ¿no? Para analizar un caso o para aplicar el enfoque de género a un caso en concreto. Hay que tener en cuenta ello. No existe una forma correcta ni una forma incorrecta. Aquí lo que yo les pretendo mostrar es una perspectiva tomada desde mi parte, pero realizada por Alda Facio y modificada en los casos que considero pertinentes, ¿no? Y ya verán por qué hay ciertos presupuestos que yo tomo de otra manera, ¿no? La metodología que les comento cuenta con 6 pasos. El primer paso está referido a la toma de conciencia de subordinación, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta que las mujeres históricamente se han encontrado un estatus subordinado, ¿no? Y oprimido por parte de los hombres. Y los hombres deben tener conciencia y tomar conciencia de esa posición, de esos privilegios que han estado basados en su género masculino, ¿no? Y deben ser conscientes del hecho de la subordinación que viven las mujeres. Eso como primer paso.
Como segundo paso, esta autora nos indica que deberíamos, en cada situación que tengamos, por ejemplo, un caso judicial que analicemos, identificar los sexismos y las formas de sexismo que puedan existir, porque no solo hay un tipo de sexismo, sino son diferentes. En ese sentido, por ejemplo, es muy relevante tener en cuenta estos sexismos para, de alguna forma, analizarlos y también tomar una decisión en función a ellos, ¿no? Como tercer punto, esta autora plantea identificar a la mujer, ¿no? A la mujer invisibilizada. Particularmente he decidido cambiar este punto, modificarlo un poco, porque yo considero que en tanto estamos hablando de una perspectiva y un enfoque de género, no nos referimos solo a mujeres, ¿no? Sino nos referimos, por ejemplo, a otras identidades sexuales, a las personas no binarias, a las personas trans, y por ello es relevante identificar a la persona generizada invisibilizada, ¿no? Por ello modifico esta metodología. En un caso concreto es muy relevante ello y ya lo vamos a ver más adelante por qué. Como punto 4, es importante identificar el estereotipo de las personas generizadas. Nuevamente yo modifico un poco esta metodología porque Alda Facio habla de identificar a la mujer, los estereotipos de la mujer, ¿no? En este caso, identificar los estereotipos de la persona generizada, como lo vamos a ver más adelante. Como punto 5, es importante también analizar la situación. Acá Ala Facio habla del texto porque está hablando, por ejemplo, de una norma jurídica, tomando en cuenta las influencias de los otros componentes del fenómeno legal. Y como veremos, el fenómeno legal no solo cuenta con un componente normativo, ¿no? Sino con un componente estructural y un componente cultural, como vamos a ver más adelante. Y como punto 6, después de tomar conciencia en el caso concreto de la subordinación, identificar los sexismos, identificar la persona generizada, invisibilizada, identificar estos estereotipos que se tienen en base a esta persona generizada y analizar la situación tomando en cuenta otros componentes importantes del fenómeno legal, es que vamos a ampliar la toma de conciencia del sexismo que existe y colectivizarla, ¿no? Es un aumento de conciencia. Muchas personas han entendido esto como volver al paso número 1, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar esto con mayor detalle. Con relación al primer punto, en el cual hablamos de la toma de conciencia, punto número 1 sobre la subordinación, hay que tener en cuenta que la concientización es un elemento indispensable y es quizás lo que más nos falta en nuestro país, ¿no? Es indispensable ser conscientes de esa subordinación y es indispensable tener en cuenta esa situación individual que existe para lograr desarticular el discurso patriarcal que tenemos. En ese sentido, es muy importante el enfoque de las experiencias concretas para luego lograr una generalidad, ¿no? Asimismo, no hay que tener en cuenta que los hombres no es que sean culpables de las estructuras del sistema, que vienen siendo así por muchos años, sí tienen la responsabilidad en eliminarlas y en visibilizarlas, ¿no? De contactar de alguna forma con esta situación que también resulta ser dolorosa para ellos y dar cuenta de que no existe un parámetro del humano como tal, ¿no? Así como no existe un parámetro de lo que es mujer o lo que es hombre o de lo que es buena mujer o buen hombre, ¿no? Sino que existen personas diversas y distintas, ¿no? A las cuales se les debe tomar en cuenta y se les debe estudiar adecuadamente. Asimismo, vamos al punto 2, volvamos a la línea de tiempo, que hace referencia a identificar las formas de sexismo. Como vemos aquí, existen distintas formas de sexismo, ¿no? Aquí hemos listado 7: androcentrismo, sobregeneralización, sobreespecificación, inestabilidad del género, doble parámetro, el deber de ser de cada sexo, el dicotomismo sexual y el feminismo, ¿no? En específico, siempre hay que identificarlos porque, por ejemplo, ¿no? En el caso del androcentrismo nos damos cuenta que se centra en la perspectiva masculina, pero como si esta no lo fuera, ¿no? Es la perspectiva supuestamente neutral que han tenido todas las cosas por muchos años y que con solo el feminismo y la teoría de género se ha logrado develar que no es una perspectiva neutra, sino una perspectiva desde el punto de vista masculino y patriarcal.
¿no? Entonces hay que develarlo, porque en cada caso que encontremos, es muy posible que encontremos algún tipo de sexismo, ¿no? Y es muy importante ser consciente del mismo, identificarlo y desarticular, ¿no? Desarticularlo para evitar, por ejemplo, situaciones como todas las mujeres deben comportarse de determinada manera, ¿no? El tema de el deber de ser de cada sexo, ¿no? Em, o sobregeneralizar las cosas en función a un caso concreto. Eso pasa mucho en los casos de las mujeres, ¿no? Analizar las conductas en específico y dar como válidos ciertas conductas para ellas, ¿no? Como tercer punto tenemos identificar a la persona generalizada invisibilizada, ¿no? Esta identificación es muy relevante porque va a tener que ver con qué es lo que la persona se identifica, qué es lo que es ella misma, ¿no? Y en ese sentido, identificar al otro que en el caso se está contemplando, ¿no? En la situación que hemos visto, Alda Falso habla de la ley porque estamos hablando de un análisis normativo, pero también es posible de un análisis casuístico, ¿no? Asimismo, se debe analizar las diferentes características que pueden ser factores de vulnerabilidad para esta persona generalizada, ¿no? Luego de identificar a esta persona generalizada y a sus otros factores de vulnerabilidad, que pueden ser edad, que pueden ser discapacidad, entre otros, es importante siempre identificar los estereotipos de las personas generalizadas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que aún se rige por diversos estereotipos y los cuales suelen hacer muchísimo daño al momento de desarrollar determinados casos. Esto es relevante para que las juezas, los jueces y las jueces no terminen fallando y diciendo que una persona que usa una truza roja, por ejemplo, desea tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Eso es muy relevante. Y en la identificación de estereotipos, aquí yo les voy a he puesto solamente dos ejemplos, un ejemplo de estereotipos de la mujer, que son los más comunes, y un ejemplo de manera general de estereotipos que se profesan contra las personas LGTBIQ+. Y las he puesto en un solo eh, cuadro a todo el colectivo, pero hay estereotipos de cada uno de ellos, ¿no? Pero digamos, para tener un acercamiento preliminar. Con relación a estereotipos de la mujer, es muy importante tener en cuenta que hay diversos estereotipos sobre los roles de género en el matrimonio y la familia, cómo debemos comportarnos en el matrimonio, cuál es nuestro rol en la familia, cuál es nuestro rol en la sexualidad. No debería ser libre para muchas personas, ese es un estereotipo, si no seríamos de determinada manera y tendríamos calificativos denigrantes. Hay estereotipos sobre la función reproductiva, que las mujeres solo deben cumplir con su función de ser madres, ¿no? También relacionados con los roles sexuales y la capacidad de ejercer tareas de cuidado. Las hijas mujeres son quienes cuidan a los padres, no los hijos hombres, ¿no? Que es un estereotipo muy desfasado y muy dañino porque carga todo el peso del cuidado sobre las mujeres. Asimismo, también ser sospechosas de cometer ciertos delitos, como por ejemplo el delito de tráfico de drogas, ¿no? Las Bourrier, o también sobre su incapacidad y su salud reproductiva cuando no son capaces de procrear, ¿no? Cuando hay temas de infertilidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y como segundo punto, los estereotipos que se profesan contra la población LGTB. Con relación a ellos, se dice muchas veces que no saben lo que quieren ser, y esto hace que se olvide su identidad de género, la cual es muy relevante. Se dice que son personas enfermas mentales, que tienen VIH, que tienen prácticas sexuales riesgosas, que no tienen relaciones estables, que son abusadores de niños, que no tienen familia, que si tienen hijos pueden confundirlos y no pueden darles lo que necesitan y que buscan convertir y seducir a todas las personas, ¿no? Esto es muy relevante porque muchas veces, al momento de analizar un caso, nosotros podemos estar sesgados por alguno de estos estereotipos y el caso mismo puede estar inmerso en diversos estereotipos que hay que derribar, ¿no? Por eso es muy importante identificarlos. Como punto siguiente, que es el punto referente a la influencia de otros componentes del fenómeno legal, ¿no? Hay que tener en cuenta que el fenómeno legal tiene tres componentes. El primero de ellos es el componente normativo,
que es referido a las normas que existen. El segundo componente es el componente estructural, que está referido a las interpretaciones que les dan los organismos de justicia, véase los jueces, juezas, el Tribunal Constitucional, a esas normas. Y finalmente el componente político-cultural, que será cómo las personas van entendiendo estas normas, cómo las llenan de contenido, ¿no? Y en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que todo esto influye en lo otro, ¿no? Por ejemplo, si un proyecto de ley, que es un componente formal normativo, analizar el contenido, los efectos que tendrá en los componentes político-culturales y estructurales, ¿no? Si es una doctrina jurídica, componente político-cultural, ver cómo se infiltra el componente formal normativo y qué influencia tiene en el estructural. Ustedes se preguntarán, y cómo esto tiene importancia al momento de juzgar con perspectiva de género. Es muy relevante. Vean ustedes, porque cuando exista una normativa, por ejemplo, la normativa, les pongo un ejemplo bastante claro, de feminicidio, la norma es bastante clara, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta persona a la cual su pareja ha asesinado es una mujer transexual? La norma no es clara, no te dice es una mujer transexual. El componente estructural, quizás haya algunos fallos que reconozcan a las mujeres transexuales como mujeres también. Y por ende, si es que las asesina su pareja, en las condiciones que diga la norma, entonces es un feminicidio, ¿no? Y cómo también la doctrina jurídica ha venido entendiendo eso. Entonces, al momento de resolver un caso, estos tres componentes son muy importantes de tener en cuenta, ya que muchas veces, por ejemplo, los jueces y las juezas no van a tener siquiera, por ejemplo, casos de una norma que les ayude, entonces solo se va a recurrir a una interpretación de otras normas o a que se menciona en el momento del componente político-cultural, ¿no? Entonces, estos componentes son muy relevantes porque al resolver un caso siempre está inmiscuida las personas, pero también las normas con las cuales vamos a resolver el caso en concreto, ¿no? Y finalmente, volvemos nuevamente al aumento de conciencia, que ya no lo vamos a explicar, pero que me pareció importante mencionar en un inicio, ¿no? Visto esta propuesta que yo les hago sobre esta metodología, me parece importante tener en cuenta estas tres obligaciones que debe tener todo órgano jurisdiccional al momento de juzgar con enfoque de género, ¿no? Y estas obligaciones son muy relevantes porque van a partir de tres momentos en el cual van a resolver los casos. El primero son las obligaciones previas al análisis del fondo de la controversia. Estas obligaciones son dos, ¿no? Observar si existe un contexto de desigualdad. Estamos volviendo a la primera parte de una toma de conciencia de la subordinación, ¿no? Y esta toma de conciencia va a ayudar a que veamos quién es la persona generalizada y va a ayudar también a que veamos qué estereotipos hay sobre esta persona. Y en función a ello van a ordenarse pruebas de oficio que van a ayudar a visibilizar este contexto de desigualdad. Como segundo punto están las obligaciones al momento de resolver el fondo de la controversia. Estas obligaciones son obligaciones que van a apuntar a analizar los hechos del caso, las pruebas del mismo, así como de aplicar el derecho. Y en ese sentido es muy relevante aplicar el enfoque de género porque al analizar los hechos vamos a ver quién es la persona, qué estereotipos hay alrededor de esa persona, qué dice el componente formal normativo, ¿no? Al aplicar el derecho, qué dicen los otros componentes. Y en ese sentido, teniendo en cuenta el enfoque de género, nos va a ayudar mucho a resolver estas controversias. Y finalmente, ¿no? Las obligaciones del uso del lenguaje a lo largo de la sentencia. Es algo que todavía cuesta muchísimo, pero que es muy relevante para que las personas generalizadas se sientan reconocidas. Por ello es muy importante utilizar un lenguaje inclusivo y sobre todo un lenguaje no revictimizante, ¿no? Para que por un lado se reconozca su identidad de género y por otro lado no se los revictimice en algún contexto, por ejemplo, de violencia que hayan sufrido, ¿no? Estas obligaciones me parecen muy relevantes. Las cuestiones finales que yo les traigo aquí para
para cerrar este módulo importante es que el enfoque de género implica un desarrollo de capacidades en todas las personas involucradas en el derecho, ¿no? Y en todos los ámbitos del desarrollo del mismo. Es decir, desde legisladores hasta abogados y, por supuesto, operadores de justicia como son jueces y juezas, ¿no? Es muy importante el desarrollo de capacidades y para ello es importante conocer el enfoque género, conocer ciertas metodologías de aplicación y, por supuesto, conocer cómo este enfoque y estas metodologías para aplicar este enfoque van a ayudar a una mejor argumentación, ¿no? El desarrollo del derecho con este enfoque, así como con los otros vistos en esta sesión, se ve enriquecido y eso es muy evidente y ayuda a la aplicación no discriminatoria del derecho, ¿no? Esto nos va a ayudar a no decir que una mujer debía ir vestida de determinada manera, que no debía caminar a altas horas de la noche o que no debía vestirse con una ropa interior roja, ¿no? Esto es a lo que ayuda el enfoque de género. Ahora bien, nuevamente reitero que las metodologías pueden ser diversas, pero la consigna de las mismas siempre es visibilizar y tomar en cuenta el contexto de vulneración que viven las personas por razones de género, ¿no? Eso es lo más importante de cualquier metodología que pretenda aplicar un enfoque de género. Finalmente, el desarrollo del derecho debe partir de que la realidad no es neutra, ¿no? Eso ya nos concientizamos desde la primera videoclase, pero creo que ahora lo tenemos más firme. Y que la construcción a través de los siglos de nuestras sociedades ha generado desigualdades que nosotros debemos frenar y evitar su reproducción. Y debemos ser conscientes de dicha situación, ¿no? Esto también es muy importante. Finalmente, me parece relevante mostrarles las fuentes bibliográficas que he utilizado para realizar esta videoclase, para que ustedes puedan revisarlas. Una es la guía de argumentación con perspectiva de derechos humanos, que es mi punto de partida en el que inicié la clase. La segunda es la argumentación jurídica y la perspectiva de género, una alianza imprescindible para tener mejores sentencias. En tercer punto, la metodología para el análisis de género del fenómeno legal, del autor Aldafacio, que yo he modificado un poco porque me parecía pertinente. Y finalmente, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género en el país de México, ¿no? Con estos puntos me parece importante que podemos cerrar estas videoclases. Espero que hayan sido de su agrado y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.